Ahí se los dejo, déjenme en un segundo que vea el tema del audio. Ahí estamos, ahí vamos. Violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene dos partes: violencia y género. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino, pero para la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género, este se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, según definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres, así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres, ni entre mujeres, aunque esas violencias existan. Violencia de género es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante y es el masculino. Las mujeres quedan reducidas a lo doméstico, reproductivo, y cuando se integran al mundo del trabajo, muchas veces son peor remuneradas que los varones. Las mujeres son educadas en el recato y la sumisión, y a los varones se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres. A pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer, y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza, es decir, se toma como natural, aunque no lo es. Por ejemplo, muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica, que no es lo mismo. Hay tres clases principales de violencia de género y son: violencia física, que es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer, ocasionadas por el agresor valiéndose de su cuerpo u objetos. Violencia psicológica, que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de la violencia psicológica está la económica. El hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa siempre de él. Y la social, en la que el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. Violencia sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Esta última puede darse incluso dentro de una pareja. Sí, en una pareja puede haber una violación, porque no siempre tenemos ganas de hacerlo y nadie tiene derecho a obligar a nadie. Además, dicha violencia puede tomar otras formas como simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados
y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, etc. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Afortunadamente, el trabajo de las feministas durante décadas está comenzando recién a dar frutos y cada vez se toma más en serio esta problemática, que empieza a visibilizarse en las leyes y normas sociales, que es lo importante, aunque aún falta mucho por hacer y aún hay mucho desconocimiento del tema. ¿Cuál es tu opinión? Espero tu comentario. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba. Ahí estamos terminando con el video. Ahora voy a compartirles el Power. Si tienen un poquito de paciencia, ya se los pongo. Okay. Es importante que ustedes tengan presentes respecto a este tema de la violencia, ¿sí? Que la violencia de género, ¿sí? Sí o sí, cuando hablamos de violencia de género, siempre hablamos de violencia de un hombre hacia una mujer. Y esto me lo preguntaron y vi que era un concepto que necesitábamos reforzar porque la violencia de género siempre es la violencia eh, de un hombre contra una mujer, ¿sí? Siempre. Eh, si hay violencia entre dos mujeres o violencia de una mujer contra un hombre, también hablamos claramente de violencia porque sí puede existir, pero no es violencia de género, ¿sí? Violencia de género es hombre hacia una mujer. Como les había comentado, tenemos una ley que es la 26485, que es la ley que define, ¿sí?, qué entendemos por violencia, y la ley hace referencia a toda conducta, ¿sí?, es decir, hacer algo, ¿sí? Ay, la veo ahí a Sarita Lucía Alvarado comiendo algo rico, y yo acá estoy con un mate horrible con 2 palos nadando. Bueno, violencia contra las mujeres, le decía, que lo disfrute, Sarita. Toda conducta, ¿sí?, acción u omisión, ¿sí? No solamente tiene que ser una conducta para que exista un accionar violento, sino también omitir algo también, ¿sí?, puede ser un acto de violencia, ¿sí? Esta conducta, esta acción u omisión puede ser directa o indirecta, puede ser en el ámbito público como en el privado, y está basada en una relación desigual de poder. Y esta conducta, esta acción, esta omisión, afecta la vida, la libertad, la dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de las mujeres, ¿sí?
También recuerden que las actos, conductas perpetradas por el Estado también quedan comprendidas dentro de la definición que da la ley. Tengamos presente que la violencia contra las mujeres, las niñas, es una de las violencias más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, y no solamente en nuestro país, en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Y este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas, de tipo psicológicas, sobre las mujeres y las niñas. Y estas consecuencias son a corto como a largo plazo, y claramente lo que hacen es impedir de participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad a las mujeres, ¿sí? Otra de las consultas que hicieron mucho y que sigue existiendo un espacio gris todavía donde se genera confusión, es esto de asociar siempre a la violencia con solamente la violencia física. Si pensamos en violencia, inmediatamente nos referimos a la física, pero vamos a poner hincapié, vamos a remarcar y vamos a reforzar, ¿sí?, que se puede manifestar esta violencia de diferentes maneras, que la forma de manifestación física es la forma visible, ¿sí?, la que tiene mayor impacto, ¿sí? Esta forma estas diferentes formas de violencia, también recuerden que han sido exacerbadas en la pandemia, ¿sí?, porque el confinamiento y las restricciones a la movilidad y el mayor aislamiento, ¿sí?, provocaron un incremento alarmante de violencia contra mujeres, de niñas en el ámbito privado. Bueno, como les decía, esta violencia se puede manifestar de diferentes maneras. La forma de violencia física es la que se asocia mayormente cuando hablamos de violencia, pero recuerden este concepto, que la violencia de género es cualquier acto u omisión, ¿sí?, que hace una persona en razón de su género, ¿sí? Esto tiene un origen y es la desigualdad esta de género que hemos hablado a lo largo del desarrollo del módulo, esta desigualdad, este abuso de poder, ¿sí?, que ha puesto siempre en cabeza de la mujer estas tareas de cuidado, que siempre ha puesto en su cabeza el desempeño del rol en las tareas de cuidado, ¿sí?, y que ha hecho que existan estas diferencias estructurales que se han ido reforzando a lo largo largo de la historia. Como les decía, la violencia física es la que se visibiliza y hablamos de un golpe, de una trompada, de una patada, de un empujón, de tirarles con algo, ¿sí? Todo eso es una violencia física, ¿sí?, la que daña el cuerpo, ¿sí? Cuando existe daño en el cuerpo estamos hablando de violencia física. Ahora, esa violencia física, que como les decía, es la que mayormente está relacionada cuando hablamos de violencia, no es la única, y hemos hablado de la violencia psicológica, ¿sí? La violencia psicológica no deja un rastro o una marca en el cuerpo, ¿sí?, pero sí daña, y daña mucho,
daña la autoestima, ¿sí? Cuando hablamos de violencia psicológica, hablamos de este insulto, de esta humillación, de esta palabra, de, de esta palabra hiriente, ¿sí? De esta palabra que hace daño y deja secuelas, de esta palabra humillante, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de violencia psicológica. Es cuando hay descalificación, cuando escuchamos ese haces todo mal, cuando ¿para qué te pones esto que te queda horrible? O mira qué gorda que estás, o mira qué flaca que estás, o haces todo mal, no sabes cocinar, mira qué mal que planchas. Le fue mal en la evaluación a nuestro hijo porque vos no servís para nada, la comida que haces está horrible. Es violencia psicológica cuando te controla la salida, la entrada, el teléfono, la ropa que te pones. Es violencia psicológica cuando las vigilan permanentemente, cuando tienen que dar explicaciones permanentes de todo lo que hacen, a quién ven, a quién llaman, cuando tienen que algún tipo de consentimiento o autorización para hacer determinada actividad o determinado trabajo, tener una salida, cuando tienen que consultar lo que se tienen que poner, cómo se lo tienen que poner, cuando consultan qué tienen que decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso es violencia psicológica. Después tenemos la violencia sexual, ¿sí? Y respecto de la violencia sexual, de nuevo, quisiera reforzar el tema de el consentimiento, ¿sí? Consentimiento es no, sí, es sí, ¿sí? Podemos sintetizarlo en esa estructura. No es no, sí es sí. El consentimiento es un acuerdo, ¿sí? Si no hay acuerdo, no hay consentimiento. Este acuerdo tiene que ser entre personas, ¿sí? Para la realización de actos sexuales o en algunos casos cuando hablamos de contraer matrimonio, ¿sí? Este consentimiento siempre, ¿sí? Para que exista este acuerdo, se tiene que dar de manera libre, ¿sí? Y activa. Por ejemplo, una persona que sea de menor de edad o que se encuentre bajo la influencia de las drogas o el alcohol, o que esté amenazada de alguna manera, ¿sí? No puede dar su consentimiento, ¿sí? Si ustedes son obligadas de alguna manera por una palabra, por una presión, por una insistencia a realizar un acto sexual, no hay consentimiento. Y por eso es que hablamos de que puede haber violaciones dentro de una relación de pareja, violaciones dentro de una relación de matrimonio, porque no importa qué tipo de relación sea, no es que existe la obligación, ¿sí? Como es que también se transmitió culturalmente de que la mujer tiene que estar siempre dispuesta a este acto sexual. No, ¿sí? La base es el consentimiento, y el consentimiento es un acuerdo prestado de manera libre y voluntaria para tener un acto sexual, ¿sí? Cuando hay una obligación, ¿sí? Para tener sexo, cuando hay una exigencia para realizar prácticas que no quiere, cuando esa persona se niega a usar preservativo, porque el preservativo no solo impide un embarazo no deseado, sino que también evita la transmisión de enfermedades sexuales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, obligan a tener sexo con otras personas, ¿sí? En todos estos
ejemplos que estamos dando, porque son solamente ejemplos, ¿sí? No existe este consentimiento, no existe este acuerdo de personas. Y por eso la frase tan difundida que ha sido llevada adelante, tantas manifestaciones que no, ¿sí? Como les digo siempre, ustedes pueden dar su consentimiento, dar este acuerdo para besarse con esta persona, o para acariciarse con esa persona, sea su marido, su novio, un conocido, lo que fuere, y después automáticamente pueden decir que no, o sea, este consentimiento, este acuerdo tiene que estar presente a lo largo de toda esta este, relación sexual, este acto sexual, ¿sí? Es fundamental que ustedes internalicen y hagan consciente este tema del consentimiento, ¿sí? Que no existe esa obligación de pensar que como dije sí a besarme, después no puedo decir no porque no quiero continuar. Sí, el consentimiento se tiene que dar a lo largo de todo la sexual. Recuerden que el consentimiento tiene que estar presente aunque sea una relación de pareja, aunque sea una relación de matrimonio, aunque sea un noviazgo, ¿sí? O sea, siempre lo importante cuando hablamos de acto sexual, hablamos de consentimiento. Y si no hay consentimiento, hay violencia sexual, ¿sí? Es determinante que exista el consentimiento, es la base en la que se construye esa relación sexual. Este consentimiento tiene que ser específico, ¿sí? Bien, y obviamente, insisto, es reversible, ¿sí? O sea, puedo dar consentimiento ahora y dentro de 10 minutos decir que no, o sea, es reversible, es revocable. Y no es que estoy atada al consentimiento de ti, te doy un beso y después a los 10 minutos no quiero seguir. Si ya no te doy mi consentimiento, te lo estoy revocando, ya no hay más acuerdo, ¿sí? Cuando no existe este acuerdo, cuando no existe este consentimiento, hay violencia sexual, ¿sí? Después tenemos la violencia, eh, este, cuando hablábamos de la violencia psicológica, es importante el tema de la intimidación, ¿sí? Ese miedo, ¿sí? Que provoca esa violencia psicológica, ¿sí? Y existe intimidación cuando hay algún tipo de amenazas también, porque puede existir la amenaza, ¿sí? La amenaza con causar daño físico a una persona, con causar daño físico a un hijo, con destruir una mascota que ustedes quieren muchísimo o algún bien con el porque ustedes tienen aprecio. Eso es sometimiento, maltrato psicológico, ¿sí? El forzar, cuando ustedes están forzadas, se fuerza a una persona a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela, del trabajo, eso es violencia psicológica, es provocar ese miedo a través de la intimidación, ¿sí? Cuando hablamos de violencia psicológica también hablamos de la violencia emocional, está subsumida a esa violencia psicológica porque se va minando, ¿sí? La autoestima de una persona, ¿sí? Porque cuando existe crítica constante, no valorar las capacidades, el sometimiento y el abuso verbal, ¿sí? Eso es también violencia psicológica, violencia emocional. Em, em, Cuando hablamos de violencia física, tengamos presente y muy presente, porque es un tema que causa alarma en nuestra sociedad, el tema del femicidio. El femicidio es el asesinato intencionado de una mujer por el hecho mismo de ser mujer, ¿sí? Eh, este,
Cuando hablamos de violencias, también hablamos de la violencia simbólica, y recuerden que la violencia simbólica está presente en el diario de nuestras vidas, cuando encendemos la tele, cuando miramos una revista, este, cuando vemos una publicidad, porque esa violencia simbólica lo que hace de manera continua es reforzar esos roles y esos estereotipos que nosotros ya vimos, este rol que se le asigna a la mujer, que dice que solo realiza tareas de cuidado de niños, de niñas, de adultos enfermos, ¿sí? Es ese rol que se ha venido construyendo, ¿sí? Y que dice que de manera exclusiva es la mujer la que tiene esta función en la sociedad, o que está como una figurita decorativa. Y violencia simbólica es la publicidad que muestra a la mujer constantemente como madre y ama de casa, ¿sí? No vemos en esa función a un hombre, en este rol a un hombre. No vemos a un hombre en una publicidad de detergente, de ropa, de jabón para la ropa. No vemos a un hombre en la publicidad de pañales o de cómo se usa el mechudo, ¿sí? Vemos siempre a la mujer, es la mujer la que se la muestra como madre y ama de casa. Eso es violencia simbólica, porque esta publicidad refuerza estos roles y estos estereotipos, ¿sí? Y también el caso que se muestra a la mujer como un objeto sexual, ¿sí? Donde se la pone, se le hace dar vueltita para que muestre el zapato, para que muestre el vestido, para que muestre el peinado, ¿sí? Esto es violencia simbólica. Y tenemos finalmente la violencia patrimonial y económica, ¿sí? Y esta violencia está muy ligada a la mujer y a la relación que hay de la mujer con el acceso al trabajo. Siempre digo, insisto, refuerzo que puesto un hombre y una mujer, eh, la mujer siempre es más pobre que el hombre, ¿sí? Que hablamos de pobreza, porque la mujer, en función de este rol y este estereotipo que cumple, ¿sí? Que es la que de manera exclusiva está a cargo de las tareas de cuidados, se empobrece mucho más. Se empobrece porque dedica tiempo, mucho más tiempo a esa organización y a esas tareas de cuidado, y esto no le permite, ¿sí? Acceder con más horas y más tiempo a, a trabajo, oficios, capacitación. De hecho, y yo estoy viendo, por ejemplo, ahora a Florencia Mamani, la estoy viendo que mientras está en el Zoom, en esta clase, ¿sí? Tiene a su bebito que no sé si tiene hambre o tomó la teta ahora y le está haciendo provechito, ¿sí? Esto es un claro reflejo de las mujeres, ¿sí? Y la relación que tienen con las tareas de cuidado y las mujeres, y eh, cómo, cómo sufren las mujeres la violencia económica y patrimonial, ¿sí? Florencia, que está en este momento con el bebé, no debe ser la única que está ocupada haciendo otra tarea. Y también la que está sentada mirando, seguramente tiene esa carga mental de la que siempre hablamos, que solamente la tienen las mujeres, ¿sí? ¿Qué es esa carga mental? Y la carga mental es, mientras estoy sentada escuchando al Zoom a esta mujer que me habla de violencia, ¿sí?
yo estoy pensando que tengo que cocinar antes de las 12 porque los chicos entran a la escuela a la 1, ¿sí? Y todavía no terminó el más chico la tarea. Y estoy pensando qué voy a cocinar y estoy pensando si el dinero que tengo me va a alcanzar para cocinar lo que quiero cocinar, ¿sí? Y si no consigo la oferta que vi ayer para hacer las lentejas, tengo que estar pensando en este momento qué va a ser mi comida alternativa y no me tengo que olvidar que al del medio, a mi hijo de 8, le pidió el profesor de educación física que lleve 2 globos. ¿Y dónde diablos voy a conseguir 2 globos después que termine el Zoom? ¿Sí? Eso se llama carga mental. Y esa carga mental la tenemos las mujeres. Y esa carga mental agobia, ¿sí? Porque las pone a ustedes a pensar, ¿sí? Que las cosas que tienen que hacer, cuáles son sus pendientes, ¿sí? Entonces, eso también le genera estrés, le genera desgaste. Y si estuvieran trabajando, seguramente, aún trabajando, estarían pensando que sus hijos se quedaron con la abuela, que sus hijos se quedaron con una vecina, cómo estarán sus hijos, ¿sí? Que cuando regresen del trabajo les quedó pendiente lavar el delantal y que no pagaron la boleta de la luz y mañana van a tener que salir 2 horas antes para poder pagar la boleta de la luz y seguramente hay una cola terrible porque todo el mundo está pagando la boleta de la luz, ¿sí? Porque llegamos todos justos. Todo esto es carga mental, todo eso significa desgaste y todo eso significa menos posibilidades y acceso al mercado laboral, ¿sí? Porque invertimos menos horas porque tenemos las tareas de cuidado, ¿sí? Eso es violencia patrimonial, eso es violencia económica. Insistimos en que estas tareas de cuidado están totalmente desvalorizadas, no se les da el valor que tienen y que debieran tener. Y hablamos específicamente de violencia patrimonial económico de un hombre o una mujer cuando se dan casos de que se los priva de dinero, ¿sí? No solo a ustedes, sino a sus hijos, cuando ustedes, una mujer trabaja y se quedan con los ingresos de esa mujer, les quitan la tarjeta de crédito, de débito, el sueldo, o que les prohíben trabajar. Hay muchísimos casos de mujeres que no trabajan, queriendo trabajar, teniendo la posibilidad de trabajar, porque ese hombre, ese marido, ese novio les impide trabajar, ¿sí? Están impedidas de acceder al mercado laboral. Y es violencia patrimonial económica cuando existe pactada una cuota alimentaria, ya sea por un juez o ya sea acordada voluntariamente y no se paga esa cuota alimentaria, ¿sí? El privar de esa cuota es violencia patrimonial, es violencia económica. Y aprovecho para decirles que muchas veces, aún estando fijada esa cuota alimentaria por un juez, es muy difícil cobrarla, porque muchas veces se ocultan bienes o porque no existe una relación de trabajo que esté registrada, entonces es difícil poder embargar un sueldo, un porcentaje de un sueldo, porque no hay un trabajo registrado. Sabemos que ese hombre trabaja, pero no trabaja registrado, trabaja en negro, entonces es muy difícil poder ver visibilizada esa cuota alimentaria. Entonces, para reforzar nuevamente y para que quede claro, cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de violencia, sino que hablamos de diferentes tipos de violencia que son también dañinas, que también causan, dejan marcas y secuelas en la mujer, como son la violencia
psicológica, emocional, la violencia sexual, la violencia simbólica, porque la violencia simbólica está continuamente reforzando todos esos roles y esos estereotipos respecto de, de, de la, de la mujer. Recuerden también que cuando hablamos de violencia sexual, que hablamos de apropiarse de la sexualidad, casos graves de violencia sexual que son la trata de, de personas, ¿sí? Este, esto es un flagelo a nivel mundial, es un delito en que millones de mujeres y niñas en todo el mundo están padeciendo explotación eh, sexual. Y recuerden, insisto de nuevo, porque sí he tenido consultas, la importancia y el valor que tiene en un acto sexual el tema del consentimiento, ¿sí? Em, y el consentimiento, insisto, tiene que estar presente en todo el desarrollo de este acto sexual, ¿sí? No es no, sí es sí, y el consentimiento tiene que estar presente, así sea una relación de pareja estable, así sea un matrimonio de 30 años, el consentimiento, si ese acuerdo entre dos personas tiene que estar presente, siempre tiene que estar presente y es reversible y es revocable ese acuerdo, ¿sí? Insisto en este tema porque, a ver, yo dije sí, estuve de acuerdo en que me besara y me abrazara, pero después cuando siguió avanzando y le podré decir que no, diré que no, está bien que diga que no, sí, obviamente que sí, porque es consentimiento, tiene que estar ese acuerdo y ustedes pueden decir que no en cualquier momento. eh, del desarrollo de acto sexual. Si no hay consenso, si no hay acuerdo, hay, eh, hay violación. Bien, sí, es importantísimo, sí, que ustedes sepan que el consentimiento es la base de cualquier relación de tipo sexual, porque se comete ese acto sexual contra la voluntad de esa persona, ¿sí? Están yendo contra la voluntad de esa persona. No hay consentimiento, ¿sí? Y obviamente tampoco hay consentimiento, como les dije, si estamos hablando de una persona que está alcoholizada, que está drogada, de una persona que tiene algún tipo de discapacidad mental o que está intoxicada. Sí, en esos casos nunca puede haber consentimiento. Yo no puedo decir que una mujer que estaba alcoholizada me ha dado el consentimiento. Es imposible que exista consentimiento cuando tengo las facultades este, alteradas, sea por alcohol, por alguna droga, porque es menor de edad o porque existe algún tipo de discapacidad, eh, discapacidad mental. Y acá quería finalmente, brevemente, recordarles el ciclo de la violencia, ¿sí? Que este es un ciclo que está estudiado, ¿sí? Y que nace con una tensión. Recuerden también que esta tensión que se genera no es una tensión que genere la mujer, sino que es tensión que acumula este varón agresor por cualquier otro tipo de circunstancias, ¿sí? Porque perdió Central Norte y es fanático, porque quería ir a la cancha y no pudo, porque se inundó la ruta, porque en el trabajo pensaba que le iban a dar un aumento de sueldo y no se lo dieron, porque venía en el colectivo y discutió con otro pasajero por el asiento. Sí, toda esa tensión que va acumulando, sí, la termina descargando en la mujer, porque también entiende que esa mujer está
su servicio, a su disposición. Y esto también es una construcción social, el pensar que la mujer es la que tiene que estar al servicio, a disposición del varón. Como les decía, esa tensión que se va acumulando, se descarga en agresión verbal, intimidación, insultos, en lo que les decía hace rato, llegar y esta comida es horrible, no sirve para nada, está todo mal hecho, no limpiaste, no fuiste a pagar, no me compraste lo que te pedí, o sea, toda esta agresión, que esta agresión puede agravarse y terminar en violencia física, en golpe, en una trompada. Recuerden lo importante que es comunicar, pedir ayuda, buscar un entorno de confianza, una amiga, una vecina, una familia, en no encerrarse, ¿sí?, en pedir ayuda. Y este ciclo de la violencia, después que pasa de la tensión a la agresión, termina con lo que se llama luna de miel o conciliación, o reconciliación, perdón, que es donde este agresor se presenta arrepentido, con muchas promesas, promesas de que no va a ocurrir nunca más, de que no va a suceder, de que todo está bien, de que es la última vez, de que no va a volver a pasar, y la mujer termina perdonando, pero también es importante reforzar que esta cultura de que la mujer perdona también tiene su sustento en esta construcción cultural de que la mujer, ¿sí?, es la que une la familia. La mujer es la que une a los hijos, la que mantiene este entorno unido, entonces la que está de alguna manera obligada a reconciliarse y a perdonar, porque de ella depende la continuidad de esta familia, ¿sí? Esta construcción que sostenemos de alguna manera todos, ¿sí?, de que esto depende de la mujer y que tenemos a un hombre arrepentido, prometiendo que es la última vez. Tenemos que creerle, ¿sí?, de que así va a ser y que no va a pasar nunca más y que todo va a cambiar. Entonces, este es el ciclo de la violencia, para que ustedes lo tengan presente, que tiene 3 fases: tensión, agresión y luna de miel. Estos son conceptos que ya vimos, que estamos reforzando y repasando porque entendimos que había algunas consultas o términos que no estaban claros o conceptos que no estaban lo suficientemente fortalecidos. Yo rescato y destaco muchísimo cuando se hacen preguntas o se tienen dudas, porque eso muestra el interés que ustedes tienen en querer aprender, en querer mejorar. El tener dudas, el preguntar, el no entender, este, es algo que a todos nos puede pasar, ¿sí? Y la única manera de despejar esa duda, de reforzar un concepto, es preguntando, y está fantástico que se pregunte, porque eso demuestra interés, eso demuestra inquietud de la persona, ¿sí? No tenemos que sentirnos avergonzados porque no entendimos, o porque tenemos una duda, o porque no sabemos de lo que nos están hablando, ¿sí? Lo interesante es preguntar, ¿sí?, querer aprender. Así que yo rescato muchísimo cuando recibo alguna pregunta o alguien me presenta alguna duda, y en base a todas esas preguntas y esas dudas que han ido surgiendo es que estamos reforzando estos temas. Es un tema también de mucha actualidad, porque son temas de los que ahora sí se habla, antes no se hablaba, antes era un tema que no se tocaba y solamente hablábamos de violencia como una trompada, y en los otros tipos de violencia, la psicológica, la económica, no existían. Entonces, la sociedad ha ido evolucionando, la sociedad ha ido avanzando, y
hoy podemos hablar de esos temas, tenemos estos espacios donde tenemos la posibilidad y que nos permite avanzar, y tenemos la posibilidad y la oportunidad de preguntar y de despejar todas las dudas que tengamos. Así que, bueno, estamos terminando, nos estamos viendo. Esperen que voy a sacar el Power, así nos vemos las caras, y además tenemos que hacer la captura de pantalla, así que también les voy a ir pidiendo, por favor, a las que tengan las camaritas cerradas, les voy pidiendo que las vayan abriendo, así vamos haciendo la captura de pantalla. Para la asistencia veo varios niños ahí. Uy, mira, Paula Cristina con su gordito, gordita, amor. Bueno, eso es carga mental. Ya está Florencia Mamani con el bebé, Silvina Arteaga con su bebé, con gorro, porque hoy hace frío, hace mucho frío. Bueno, todas con sus ocupaciones, ¿sí? Con esa carga mental y esa preocupación de que tenemos que hacer otras cosas, tenemos que estar pensando otras cosas. Bueno, me quedan un par de camaritas sin abrir, pero hacemos igual la capturita de la pantalla. Ahí va, ahí salimos todas con los bebitos incluidos. Ahí vamos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, que tengan linda semana después de este fin de semana largo. Hay un perrito también, es medio salchichón ese de Belén. Ay, mi vida, está con sueño. Bueno, nos estamos viendo la próxima clase. Les mando un cariño grande, que tengan linda semana. Chao, chao. Estén bien, chicas, nos vemos.